Hay un grupo de censistas, hay un grupo de personas que estuvieron al pie del cañón trabajando y tratando de golpear las puertas y explicando cómo funcionaba aquello del código QR, que hoy están haciendo y están moviéndose por un reclamo. Por ello, estamos en comunicación en esta mañana, aquí a través de FM Tranqueras, de Frontera Abierta, con Jacobo Calvo Rodríguez, uno de los referentes de la agrupación de censistas. Jacobo, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Cuál es la sensación que le quedan a los trabajadores del censo? Y la sensación es de desamparo, de que se hizo una injusticia con nosotros y bueno, la sensación un poco de frustración también por no tener lugar al que reclamar, por diversas cuestiones estructurales del censo, de cómo fue planteado, ¿no? ¿Cómo le va, Jacobo? Edgardo Rodríguez, mi nombre, ¿cómo anda? Muy bien. La pregunta es la primera vez que trabaja, o sea, que ustedes hacen este trabajo, o ya vienen de trabajos anteriores? Y ahí va la pregunta, ¿por qué se cambió? No sé, el asunto ahí con el censo fue que en este caso fue completamente privatizado, se armó una estructura paralela al INE, una figura de fideicomiso, que la verdad fideicomiso es una figura jurídica, pero que no habla de quiénes se encuentran detrás. Y ese es como el gran problema del censo, que se armó una estructura paralela al INE, en el que no trabajaban los funcionarios del INE, con toda la experiencia que ellos tienen, sino que se armó una estructura paralela en la que simplemente los jerarcas políticos eran los que estaban a cargo del fideicomiso, a través de la CND. O sea que se subcontrató. Sí, exactamente, se subcontrató. Los contratos que se hicieron a través de Pablo Durán, un abogado suele defender a las empresas en el Ministerio de Trabajo, y tiene su propio despacho de abogados, y él fue quien hizo los contratos. Estamos hablando de alrededor de 6.000 contratos, por ejemplo, ¿no? Él habrá cobrado por hacer eso dentro del presupuesto del censo, además de armar la estructura paralela con todos los cargos privatizados. Y en el caso de los censistas, nos colocaron dentro de un grupo, dentro de un laudo, porque era un contrato privado, que era el de encuestadores, que eran los que trabajan para Opción, Factum y... A ver, Jacobo, para ir entendiendo y principalmente que la gente entienda, sí. Esto que se cambia y que se terciariza, sí. ¿A dónde fue la propuesta y quién fue que la aprobó? Eso no lo sabemos. Eso lo sabemos porque la figura del fideicomiso, lo que es una figura jurídica, que de alguna manera lo que impide es que vos sepas ese tipo de datos porque no son públicos. Pero no está al alcance eso ¿no se puede pedir eso? Se podría pedir, pero es el petición de información pública. El fideicomiso caduca ahora el 20 de diciembre. No es para nada, digamos, una situación de ocultamiento que vivimos y opaca que vimos a lo largo de todo el censo, también los censistas. O sea, nosotros no sabíamos nunca quién era nuestro jefe, a quién podíamos acudir, todo se trataba de teléfonos, siempre había... en Montevideo todavía acá nos podíamos acercar hasta el INE y reclamar allá hasta que bajara alguien, y bajaba alguien de administración. Pero vio que el INE siempre fue como el responsable, o sea, el INE como que... Pero digo, todo esto se desconoce. A ver, sí. Usted me está diciendo que fue un borrador que se puso en práctica. ¿Como un borrador? Y claro, un borrador que se puso en práctica, porque si no sabe quién es el dueño, no sabe... O sea, es un borrador, es una prueba, o sea, conejitos de India fueron. Yo creo que en realidad el plan era... el hecho de que, en el entendido de que lo privado funciona mejor, a pesar de que el INE lleva 70 años haciendo censo. Pero bueno, O sea, lo que trató de hacer el INE, Jacobo, es lavarse un poco las manos a través de esta figura jurídica. Exacto.
no hacerse responsable, contratar a los trabajadores en esa figura jurídica, y en eso lo que hace es de alguna manera sacarse la responsabilidad de cualquier reclamo que corresponda por esa relación. Exacto, de hecho eso lo vimos muy claro, porque según nosotros fuimos avanzando en los reclamos, poco a poco, como te decía antes, nosotros estamos en el grupo, en el laudo 1913, para la parte de comercio y servicio. Entonces ahí vimos que en el convenio colectivo a nosotros por entrevista nos deberían de haber pagado 150 pesos, en una entrevista promedio de lo que dice el convenio colectivo, que serían como, ponele, 3 personas por casa, 4 personas por casa. En esa entrevista promedio a nosotros nos deberían de pagar, según el convenio colectivo, por tiempo, que sería de 15 a 30 minutos, 150 pesos. A nosotros en una entrevista promedio nos pagaban 50 pesos. Claro, si multiplicamos eso por 100 entrevistas en un mes, la diferencia es de 10.000 pesos. De hecho, el salario promedio de un censista era 15.000 pesos. En este caso recibieron el 25% de lo que corresponde, o el 33%, sí, ¿no? Exactamente. 33%. El 33% que corresponde. Lo que perjudica aún más eso o sea, eso es la parte económica, ¿no? Sí. Pero creo que está lo otro también, que es lo humano, y el hecho de que a nosotros nos llegaron en su momento muchas denuncias de usuarios y de personas que pedían no ser identificadas, por el hecho de que cuando llamaban al responsable, llamaban al encargado, no se les atendía el teléfono. Cuando se les presentaba un problema con la tablet, no sabían a quién acudir. Sí, cuando claro, había el asunto era contra opaco, la figura del fideicomiso y la figura de esta estructura paralela al INE, que era el censo, que se llama Censo 2023, y que nosotros investigando a través de los reclamos, nos dimos cuenta de que en el fondo lo que había, seguramente, bajo esta figura fideicomiso, por ejemplo, cuando fuimos al Ministerio de Trabajo, porque planteamos este problema, ¿no?, con el pago de los destajos y del salario, y quien fue la parte del CND, de la Corporación Nacional del Desarrollo, que es un ente que sirve para privatizar la función pública, que se creó ya lo creó el padre de la calle, y que ellos sí se presentaron, pero por la parte del INE, quien se presentó no fue el INE ni el equipo jurídico del INE. El INE tiene abogados como en todo ente público, sino que se presentó un ente privado, que es Pablo Durán, diciendo que él había hecho los contratos y que él estaba defendiendo que esos contratos eran legales. De hecho, nosotros ni siquiera vimos al INE. O sea, el fideicomiso es, a nuestro entender, una entelequia, es una cosa abstracta que no existe. Que lo que existe atrás son privados a los que el INE les pagó, y seguramente por eso nuestro salario haya sido tan pequeño. La idea de ustedes, Jacobo, es encontrar a los trabajadores o nuclear a los trabajadores y luego presentar, me imagino que un juicio o presentarse ante la justicia para exigir ese valor de dinero y todo lo demás que van a reclamar salarialmente, sí, ¿verdad? Exacto. Sí, intentamos por la vía, cumpliendo siempre obviamente por las vías administrativas, y pretendiendo siempre, antes de cualquier tipo de demanda o acusación, negociar. Por eso nosotros acudimos al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo, los funcionarios públicos les pareció que era adecuado llamar a la empresa. Ahí es cuando te digo que apareció Pablo Durán y la CND. Y habiendo agotado esas vías de negociación, porque la respuesta de ellos es que todo está perfecto, todo está bien, hay gente que todavía le faltan por cobrar jornales, que le faltan por cobrar partes del salario, que nosotros llegamos a ir al Ministerio de Trabajo en la negociación con pruebas de que había gente que le faltaba, gente que había anotado los días que había trabajado en un cuaderno, gente que tenía conversaciones con los referentes, con los supervisores, diciendo, che, mañana venía a trabajar, no es que nada habían pagado ese día. Entonces, aún con esas pruebas, por días sin pago, no estamos hablando ya por el reclamo de lo
de la parte, digamos, del destajo, del incumplimiento del convenio colectivo, sino que estamos hablando de días trabajados. Y todavía ellos decían que esa gente se le había pagado bien, porque en su software no aparecía que ellos habían trabajado ese día. Les pedimos los datos del software y la respuesta es que no nos van a dar los datos del software. Entonces, agotadas las vías de negociación, actualmente sí estamos mirando de hacer una demanda laboral, estamos en contacto con jueces, hicimos una asamblea la semana pasada y bueno, estamos recopilando toda la información necesaria para comenzar ese proceso. ¿Cuánta gente nuclea esta agrupación que ustedes están tratando de armar, Jacobo? Y alrededor de 120. ¿Hay trabajadores del interior ahí también representados? Hay trabajadores del interior, sí, hay gente en Cerro Largo, hay gente en Rocha, hay gente en Maldonado, gente en Paysandú, hay una persona en Rivera también. Sí, hay bastante gente por el interior. El problema con la gente del interior, por ejemplo, es que a ellos, según el convenio colectivo, cualquier desplazamiento que hayan hecho a una población que no sea la suya, deberían de haberle pagado los viáticos, cosa que nunca se pagó. Ese es el mayor problema de la gente del interior, ¿no? ¿Quiénes lo representan ustedes? Me imagino que debe tener un bufete de abogados que esté trabajando en esto. No, hasta ahora nos representamos nosotros mismos, leyendo los convenios, trabajando, estudiando. ¿Es recomendable eso? Bueno, digamos, a una negociación dentro del Ministerio de Trabajo, digamos, una instancia de sondeo, como le llaman, una negociación de sondeo, no es necesario. Lo que hacen falta son delegados de FUESIS, en este caso, porque... ¿Pero eso lo piensa usted o se lo dijeron? No, eso es normal, digo. No es algo... Digo, que van a estar peleando contra abogados, ¿no? O sea... No, eso hasta ahora, ¿no? Por eso te digo, a partir de ahora, sí que está estamos trabajando con abogados de FUESIS, Bien. Tengo varios mensajes acá, porque claro, hay gente que no entendió todavía. A ver, los trabajadores del censo, los trabajadores que fueron a la casa, que anduvieron recorriendo, que en un principio a nosotros nos dijeron que iban a ser de acuerdo a la cantidad de personas que habitan la localidad. Hubo una expectativa que fue otra después. Después la realidad marcó que fueron menos de los que se nos había dicho. Y posteriormente, después de que se dieron los primeros problemas con el tema de los pagos, porque los primeros pagos no fueron en tiempo y forma, quedaron menos porque renunciaron más censistas. Y obvio, nadie quiere trabajar gratis y nadie quiere pasar al rayo del sol o no poder contactarse. Y todo lo que implicaba aquello de que estaban saliendo a la calle sin que la gente supiera, ¿no? No, y en plena sequía, y que por convenio colectivo nos deberían de haber dado una botella de agua y no nos la dieron. Y salieron a la calle y quedaron menos. Acá en la ciudad de Tranquera yo no sé si llegaban a 6 los censistas en total para toda la ciudad. Sí. No solamente el INE les armó y los contrató a través de una figura jurídica que los deja en una posibilidad, en una situación bastante extraña para poder reclamar, sino que no se les pagaba lo que correspondía, porque por hacer ese trabajo tenían que haber cobrado por lo menos 100 pesos más por encuesta, sino que además lo poco que se les pagaba era fuera de tiempo y en la forma que no correspondía. Y hablemos de todo el resto de los otros problemas que ya mencionamos. O sea, ahí está la situación que estaban viviendo y que todavía siguen viviendo estos trabajadores. La consulta, Jacobo, es, ¿tienen estimado ustedes qué monto económico se le puede llegar a reclamar al Instituto Nacional de Estadística? No, de hecho eso es la vía que estamos ahora, porque para presentar una demanda laboral hace falta tener los cálculos bien concretos, y acá nos enfrentamos a un problema, que es que como ellos no te pagaban en concepto de entrevista, hasta por ese lugar, digamos, te hacían como el engaño.
o la gambeta, porque al no tener yo la información, no tener nosotros la información, el recibo de sueldo de cuántas entrevistas hicimos, porque nosotros lo que nos aparece en el recibo de sueldo es personas censadas y viviendas censadas, pero no las entrevistas que hicimos. Entonces el asunto de calcular el monto sin el dato de las entrevistas, claro, se haría muy a ojo, ¿no? Pero, digamos, a ver, yo hablando de... No es muy representativa la muestra, pero te podría decir que, por ejemplo, por mes, el monto que pueden llegar a deber es algo así como 10.000 pesos, 8.000 pesos por mes. La pregunta es, Jacobo, ¿está a tiempo alguno que no ya se adherido a esto, que sea censista? Por ejemplo, estos 6 que están acá en Tranqueras, que de repente hasta ya cobraron y hicieron todo. O no cobraron todavía. No cobraron todavía. ¿Están a tiempo? ¿Hay alguna manera de acogerse a eso que se pretende por parte de ustedes? Sí, actualmente lo que tenemos es habilitado un formulario por internet en el que tienen que poner algunos datos necesarios para entrar dentro de la demanda colectiva. Y bueno, hasta el viernes, ahora mismo tenemos abierto ese formulario. En cualquier caso, esta es una primera ronda para ya ir trabajando al menos con una cantidad de gente. Ahora mismo son creo que 90. Y después ese formulario se va a seguir abriendo para gente que quiera adherirse al reclamo. Más allá de lo que faltaría pagar en promesa de lo que se pretendía, o sea, una expectativa que no la colmaron, no fue como lo hablaron. ¿Hay algún otro tipo de algo que se le agregue que puedan, o sea, pero por algún otro perdón, alguna otra cosa que se quiera reclamar, que se pueda reclamar, por ejemplo, daños o no sé, de otra cosa que se pueda estar reclamando también adherir a esto? Sí, o sea, cualquier, en el caso de que es una demanda laboral, entonces siempre podés ganar, siempre podés perder, pero sí, si saliese a favor, efectivamente, daños y prejuicios sería como la figura a través de la cual habría como un plus, aparte del monto encima. Falta de organización, dice por acá, me llegan muchos mensajes, ¿no? De ciudadanos que no fueron censados. Sí, esto es una dinámica muy habitual. Yo trabajando lo veía permanentemente. Este número, para usted, este número que se largó de 3.444.263, ¿es real? Y yo creo que ahí ya estaría hablando de más, porque digo, yo era un censista. Lo que sí puedo decir es que quedaron bastantes cuadras en las poblaciones que nosotros censamos, sobre todo en la zona metropolitana de Montevideo, que es donde yo censé la mayor parte del tiempo. Pues quedaron muchas cuadras por censar. A ver, esto es como todo, ¿no? El censo nunca va a censar a todo el mundo, pero este año creo que faltó más gente de la que debería. ¿Qué pasa? Que ahí uno puede proyectar, que le llaman eso una estadística, y en base a lo que te respondieron las 7 cuadras de alrededor de esa que no fue censada, haces un promedio de lo que es esa y bueno, y capaz que te sale. Claro. El tema es que un censo no debería ser esto, no debería de contar con esto, ¿no? Es un muestreo real, lo más real. No debería ser una proyección estadística. No. Exacto. No serviría para eso. Falta de organización de los planificadores, dice, 900 casas a una persona y 16 a otra. Dice por acá uno de los mensajes que nos llega. Obviamente me voy a las liquidaciones de sueldo fueron, o sea, un recibo de sueldo, aparte que es difícil de comprender el recibo de sueldo. Nosotros nos hemos visto tardes enteras al principio de todo, fundamentalmente explicando a compañeros qué significaba cada ítem del recibo de sueldo, porque era auténticamente un rompecabezas. Además hay datos que en los propios, o sea, he visto recibos el tema es que el software no funcionaba nada bien. Las cuentas que llevaba el software lo hacían a ojo, en el fondo. Al final lo hacían a ojo, porque veía que fulano de tal había censado 125 viviendas y 125 personas.
justo en 125 viviendas había solo una persona. Sí, sí. Bueno, cosas que son de... Y vos ibas a reclamar diciendo, pero vamos a ver, o sea, esto no puede ser así. Sí, sí. Y la respuesta era que era lo que figuraba en el software. Sí. Por eso la intención de pedir nosotros el software, los datos del software. Pero no los quieren dar, y no los quieren dar por algo que sea. Acá tengo, me voy a reservar obviamente la identidad de los mensajes que llegan, pero dice: buenos días, yo trabajé para el censo como operadora y justo me tocó los gurises de Rivera y sé de sus problemas y realmente es vergonzoso. Por mi seguridad no puedo revelar mi nombre, pero el censo fue mal hecho desde el precenso y a nosotros nos apuraron para terminarlo. Se ve que el INE se quedó sin la plata y no quiso darnos más trabajo y dejar sin censar a miles de uruguayos. Sí. Nosotros reclamamos, pero no nos escucharon. Apoyo a los censistas porque es justo el reclamo. Ni siquiera nos pagaron cuando ascendimos. Dice, lo justo, cuando ascendimos lo justo. Yo fui asistente telefónico 2 meses porque no había personal y vi las planillas de toda la gente que pudimos llamar, pues el 28 de septiembre cerraron a prepo las llamadas. Es vergonzoso, dice por acá este otro mensaje. ¿Se conoce la cifra de cuánto gastó el INE en esto, en todo? ¿Cuánta plata dispuso? ¿Cuánta plata se invirtió para este fracaso? No, el dato no lo tengo, porque son datos protegidos que habría que pedirlos, que no son fáciles de pedir. Nosotros de hecho nos estuvimos informando sobre eso y son difíciles de pedir. Bueno, no. Y en el Ministerio de Trabajo, además, a nosotros nos requeriría mucha pérdida de tiempo y energía que claro, para el hecho en sí de nuestro reclamo particular, claro, que es laboral. No aportaría mucho. Y con el dato que le puede proporcionar el Ministerio de Trabajo en lo que fueron aporte y eso, ¿se puede sacar una cuenta de si faltó algo que le tenían que pagar a ustedes entonces? No, porque ellos mandan a BPS o a lo que a la institución, porque esto la plata se triangulaba, ¿no? O sea, la plata iba del INE, claro, salía del INE, iba para el CND, y del CND volvía para el INE y del INE al banco. Claro. Yo porque digo, si eran 50 pesos que le pagaron y era 150 lo que habían acordado, ahí hay 100 pesos. No, de lo ese que viaje. habíamos acordado no, el contrato, o sea, llegó el contrato, nos pagaron lo que nos tenía que pagar. Lo que no nos pagaron lo que tenían que pagar era según el convenio colectivo del laudo en el que estamos, el que nos colocaron ellos, que es un laudo privado. El laudo privado, el destajo, está regulado. El tema es que no nos pagaron de acuerdo a lo que el sindicato y patronal acordaron en una instancia del Ministerio de Trabajo. Nos pagaron otra cosa, nos pagaron en concepto de otra cosa y menos plata de la que nos tenían que haber pagado. Sigo con algún otro mensaje. Dice: desde el llamado del precenso fue todo mentira, decían 15.000 fijo y el resto a destajo. Después nos hicieron firmar un contrato diferente, dice por acá otro mensaje. Exacto. Sí, buen día. Fue una cosa Sí. todavía peor. El tema del censo fue todo muy mal, dice por acá este otro mensaje. Los sueldos jamás fueron buenos. Desde que inicié a trabajar, otra censista, exigí mi recibo de sueldo y me pasaban de uno a otro, pero nunca logré mi recibo, que es mi derecho. Acá en Tranqueras hay barrios que no se logró censar, dice este otro mensaje. El Ministerio de Economía, el señor Alfie autorizó millones de dólares, dice, y nos pagaban miseria a los que estábamos a cargos del censo. Buen día, por acá dice este otro mensaje. Pensar que el eslogan de la campaña era "estamos preparados", dice el amigo Miguel Freitas por ahí de Montevideo. Sí, claro, lo que pasa es que va a derivar todo en la cuestión política y seguramente puede llegar a repercutir en una cuestión política. Creo que eso, Miguel, no sirve cuando se habla del reclamo de los trabajadores. Me parece que politizar, Miguel, este tipo de temas no es bueno a beneficio del trabajador. Otro mensaje. Sea quien lo haga, ¿no? Claro, el precenso fue mal hecho, hicimos hallazgos increíbles en Rivera y en todo el país. Y así varios otros mensajes. Por acá este dice: buen día, muchachos. En mi casa no se pasó. ¿De qué barrio me está escribiendo, vecina? Terminación 24. A ver, dígame barrio, que no se pasó.
Jacobo, la idea es mantener la comunicación, el contacto, seguir el trabajo que vienen desarrollando, que podamos seguir conociendo cómo van transitando estas etapas, porque se va a venir seguramente una etapa judicial. A nivel jurídico va a marcar un precedente en el país seguramente, y veremos cuáles son las defensas que establece el Estado que es muy exigente para los privados, pero para sí mismo a veces deja mucho que desear. Sí. El Estado, como dicen muchos sindicalistas, ¿no? Pelear contra el Estado es una empresa privada, porque juegan a los dos lados del mostrador. Jacobo, gracias por estos minutos aquí en Frontera Abierta. Muchísimas gracias. Hasta luego. La palabra de los protagonistas. La palabra de los protagonistas. Frontera Abierta.